Buenos días. Si os parece bien, después de estos primeros 5 minutos de cortesía para todas las personas que así puedan ir incorporando a este webinar, bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos los participantes y panelistas que van a intervenir en este webinar. En segundo lugar, también dar la bienvenida y agradecer a todos los asistentes que van a seguirnos a través de esta plataforma online. Tenemos más de 300 personas inscritas. Esta sesión online ha generado mucho interés, así que solamente voy a dar unas pequeñas indicaciones que, por favor, a todos los asistentes mantengan los micros apagados, y también en los panelistas que van a intervenir, si no es en la sesión que van a intervenir, pues que por favor también mantengan el micro apagado. Sin más dilación, damos entonces comienzo al webinar sobre el macroproyecto tractor del sector de las instalaciones de impulso a la recuperación y reactivación económica. En la sesión inaugural contamos con Francesc Acín, presidente de AFME, de la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico. Buenos días, Francesc. Buenos días. También contamos con Eduard Sarto, presidente de ADIME, la Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico. Buenos días, Eduard. Buenos días a todos. Y finalmente también, como tercera pata de la cadena de valor, contamos con Jesús Román, secretario general de FENI, la Federación de Empresarios de Instalaciones de España. Buenos días, Jesús. Buenos días a todos. Como tenemos el tiempo bastante tasado porque hay muchos intervinientes, bueno, quiero también, antes de empezar, dar las gracias al IDAE, porque vamos a contar con Francisca Rivero, secretaria general de esta institución, y que más tarde pues, tendrá una intervención muy interesante. Pues en primer lugar, voy a dirigir la primera pregunta a Francesc Acín para que nos responda cuáles son los objetivos y beneficios de esta iniciativa, que está impulsada por 24 entidades y asociaciones de marineros. Buenos días de nuevo. En primer lugar, agradecer a esas 24 entidades, como estás diciendo, que se hayan apuntado a lo que creo yo es un proyecto del sector y un hito histórico. Realmente van a llegar los fondos europeos, o están llegando de alguna forma ya, y esto es algo absolutamente especial, yo diría, como país, y evidentemente dentro de este país para nuestro sector claramente y de una forma muy importante. ¿Por qué? Porque estamos alineados en una hoja de ruta que en este caso casi diría que es también absolutamente global, que es la lucha contra el cambio climático, el hecho de poder reducir los consumos energéticos, el hacer que nuestras energías sean cada vez más renovables. Por lo tanto, es un hecho histórico, y el que hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo estas 24 asociaciones o entidades realmente es algo francamente muy bueno. De hecho, todas las administraciones hemos estado pidiendo, y por eso realmente habrán salido o saldrán en forma, digamos, de real decreto, toda una serie de medidas que van a, digamos, a poner las reglas del juego a todos los programas y ayudas que realmente tengamos, y todas ellas están encaminadas, insisto, a la reducción de consumos, al efecto invernadero y a todos esos aspectos que preocupan actualmente desde la ONU, la Organización Mundial de la Salud y evidentemente cada uno de los gobiernos de cada uno de los países. En nuestro caso, el granito de arena ha sido poner, digamos, 11 actividades sobre la mesa. Evidentemente estamos hablando fundamentalmente de todo lo que está referido al sector eléctrico, y esas 11, digamos, actividades son las que creemos que van a servir para mejorar totalmente los aspectos que antes mencionaba. Sin ánimo de ser exhaustivo, está ahí desde el tema de integración de las energías renovables, es decir, toda la parte de autoconsumo, que es una parte importantísima, los puntos de recarga del vehículo eléctrico, que todos sabemos de que en esos momentos hay una gran descompensación entre el número que cada vez va siendo más alto de vehículos eléctricos o híbridos recargables, y sin embargo los puntos de recarga aún están pendientes de su ampliación para dar, digamos, servicio a todos estos vehículos eléctricos.
La sustitución de lámparas convencionales por lámparas de tipo LED, que mejoran evidentemente la iluminación y además tienen un consumo energético muchísimo más bajo. Instalación de sistemas de ventilación mecánica controlada. Eso, con la presencia del COVID, yo diría que además se ha hecho muchísimo más interesante, porque ya no tan solo es un tema energético, sino es un tema de salud para todos. Luego, la sustitución de equipos antiguos que, como sabéis, van desde bombas de calor, sistemas de calefacción de bajo rendimiento o de refrigeración, o incluso de agua caliente sanitaria, y que de alguna manera se tienen que ir cambiando para ganar eficiencia energética. Todo esto va acompañado en cada una de estas líneas que estaba diciendo yo también por una mayor automatización y control. Ya sabemos de que esto ha estado presente en nuestras vidas desde hace años, pero la verdad es que ha sido de una manera incipiente. Yo creo que en estos momentos es cuando toca que la automatización y control, que en definitiva también significa tener mucho mejores los sistemas al día y con una reducción de consumo energético mucho más importante, pues esto está allí y lógicamente es lo que hay que hacer. En definitiva, estamos hablando de renovar las instalaciones eléctricas antiguas que tenemos en nuestro país y que lógicamente tienen que estar absolutamente modernizadas, en una palabra. Los objetivos, que ya que preguntabas en este caso los objetivos de estas 11 líneas, lo voy a resumir en una serie de cifras que creo que son suficientemente ilustrativas. Llevando a cabo estas 11 líneas, que nosotros hemos propuesto que sea para la vivienda, para todo lo que es oficinas, para todo lo que son edificios Horeca e incluso instalaciones industriales desde el punto de vista de edificios, no desde el punto de vista de la industria como tal. Esto significaría, con un objetivo de alcanzar 600.000 viviendas, 25.000 oficinas, 50.000 establecimientos de tipo comercial, 50.000 establecimientos de tipo Horeca y 24.000 edificios de tipo comercial. Eso en el plan de aplicación de los fondos, que, como sabéis, evidentemente no será igual para todo el tiempo, pero estamos hablando de una duración entre 3 y 6 años. Si realmente llegáramos allí, de alguna forma lo que conseguiríamos es, a nivel de país, insisto, pero lógicamente tenemos que hablar de nuestro sector, sería la creación de aproximadamente unos 700.000 puestos de trabajo, una reducción de 14,3 toneladas año de emisiones de CO2, un ahorro energético en energía primaria no renovable de alrededor de 43.000 gigavatios año. Y todo esto significa un ahorro económico de alrededor de 3.000 millones de euros al año. Es decir, en definitiva, la contribución de nuestro sector a todo ello es realmente muy importante, y de ahí radica la importancia de que se lleve a cabo esas 11 medidas y todo lo que hemos previsto en el proyecto Macrotractor, y que creemos que la Administración ha recogido, digamos, de buenas maneras, y que lógicamente va a implementar a su manera, lógicamente, pero yo creo que en esencia va a hacerlo de la forma que nosotros le hemos orientado o lo hemos previsto. En definitiva, yo creo que estamos delante de un sector que tenemos una muy buena salud, y que además durante los próximos, insisto, 3 o 6 años van a ser años, al menos es mi deseo y yo creo que es el deseo de todos, van a ser años muy venturosos y francamente muy buenos para todo nuestro sector. Muy bien, gracias Francesc. Bueno, ahora vamos a pasar el turno de palabra a Eduard Sarto. A Eduard quería preguntarle, hasta el momento, ¿cómo se está traduciendo este macroproyecto Tractor con estos ambiciosos objetivos en programas concretos de subvenciones y ayudas? Bien, en primer lugar, me sumo, por supuesto, al mensaje del presidente de ACME en cuanto, en fin, al éxito y a la colaboración, a este lobby sectorial muy importante que yo creo que hasta ahora, por lo menos, yo no había nunca visto, ¿no? Por tanto, creo que el proyecto lo merece y, desde luego, las instituciones estamos dando, yo diría, la talla en intentar que como sector saquemos el sistema hacia adelante.
Bien, yo no me extenderé, yo creo que Francesca y Cindy hayan hecho una buena exposición de datos muy concretos, pero intentaré un poco concretar tu pregunta, ¿no? Este macroproyecto es muy amplio, recoge muchas actuaciones y además muy variadas, ¿no? Que además se dirigen a públicos y ámbitos muy distintos, muy diferentes. Las circunstancias de un edificio de viviendas son muy diferentes o muy distintas, por ejemplo, a las de una nave industrial, que duda cabe, ¿no? Justamente por ello, nuestras propuestas se están recogiendo en diversos programas de ayuda. Se trata, por tanto, de programas nuevos creados gracias a la oportunidad que han abierto estos fondos europeos, como refuerzo de programas ya existentes impulsados por la mejora de capacidad financiera vinculada al Next Generation. Además, hay que tener en cuenta que estamos en un país muy descentralizado y que parte de las ayudas serán gestionadas por las comunidades autónomas. Por ello, tanto las administraciones públicas como los sectores involucrados nos enfrentamos a un reto para hacer llegar a los distintos colectivos y usuarios finales las diferentes opciones a las que acogerse para mejorar sus instalaciones y poder aprovechar esta oportunidad al máximo. Perfecto. Y siguiendo un poco en esta línea, ¿qué papel puede jugar la distribución, en este caso profesional, en la consecución de los objetivos de este macroproyecto Tractor? Bueno, como decía antes, este es claramente un proyecto de sector, ¿no? Y como tal es fundamental que todos los actores que formamos parte de él estemos perfectamente alineados y coordinados para que no se nos escapen aquellas oportunidades que estén a nuestro alcance. Y esto es lo que estamos realmente haciendo entre todos, como por ejemplo esta iniciativa informativa de hoy. Por tanto, yo diría que a tu pregunta, el punto de partida es asegurarnos primero que nuestro colectivo esté bien informado e involucrado en este proyecto. Y me alegra poder decir que la cadena de valor en nuestro sector, además de representar un gran colectivo de empresas profesionalizadas y especializadas, está también muy comprometida con esta importante iniciativa. En esta cadena, y hablando ya de las empresas distribuidoras, nos consideramos como generadoras de valor en la prescripción de proyectos entre fabricantes y nuestros clientes, las empresas instaladoras. Y sin duda, dinamizadoras del canal profesional, proporcionando la capacidad logística y técnica para poder poner a disposición del mercado estas y otras oportunidades que vayan saliendo. Muchas gracias, Eduard. Bueno, antes de continuar, quiero recordar a los asistentes que a través del chat nos pueden trasladar preguntas, porque al final, en la parte final del webinar, pues tendremos un pequeño espacio para responder a todas esas cuestiones. Las que no puedan ser por falta de tiempo, se tratará de darle salida con posterioridad. Bueno, continuando, quiero preguntar a Jesús Román, secretario general de la Federación Nacional de Empresas de Instalaciones de España, digamos, el papel en este caso de las empresas instaladoras que están en la parte final de la cadena de valor y que es clave para el desarrollo de estos planes. Entonces, ¿cómo está trabajando y acompañando FENIE a las empresas a las empresas instaladoras para que desarrollen esta función? Muy bien, bueno, hola, buenos días a todos. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, me subo a las palabras de Adimi y de AFME. Bueno, en primer lugar, agradecer a AFME la coordinación de esta iniciativa, ¿no? No es fácil poner de acuerdo a tantas organizaciones y vista la jornada de hoy, este objetivo se ha conseguido. Por otro lado, también resaltar, ¿por qué no?, la involucración de todas las organizaciones que formamos parte de este proyecto. Cada una de ellas ha puesto su grano de arena para desarrollar una iniciativa que está beneficiosa para el sector y es algo que considero que es bueno manifestar, ¿no? Es un claro caso de éxito que pone en valor la importancia de las organizaciones empresariales. Bueno, ya entrando en materia, FENIE, como representante del colectivo de empresas instaladoras, ¿cómo acompañamos a nuestro colectivo en este plan de ayudas? Primero hemos hecho una fase de análisis, de identificar los principales planes que nos afectaban como colectivo, ¿no? Y hecho esta identificación, hemos trabajado con los organismos correspondientes para aportar la visión de nuestro colectivo en los diferentes planes. Es decir, al final, de forma paralela al trabajo que hemos desarrollado en el ámbito de este macroproyecto, en el que hemos colaborado activamente en la definición de las actuaciones y los costes de ejecución, hemos trabajado principalmente con el IDAE en el desarrollo de las propuestas de los diferentes programas que ya están en marcha. Pero bueno, hecha esta fase inicial de análisis de los programas, ya entramos en la fase
de divulgación, ¿no? Que nuestra organización aquí tiene una importancia considerable. De hecho, hemos desarrollado jornadas específicas en colaboración con el IDAE de dos programas en concreto, que sería el Plan MOVE sobre la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico y el Plan de ayudas al autoconsumo, acumulación y generación térmica renovable en el sector residencial, ¿no? En dichas jornadas los volúmenes de asistencia han sido muy elevados y han sido un elemento principal para participar en esta labor divulgativa, pero esta función no queda aquí. FENIE está formado por 74 asociaciones y hay que recalcar la labor que están haciendo las asociaciones miembros de la Federación, desarrollando permanentemente jornadas dirigidas al colectivo que representamos en colaboración con los órganos competentes de las comunidades autónomas. ¿Con qué intención? Pues que la empresa instaladora, además de ser el ejecutor de todas estas actuaciones, sea un altavoz principal de dichos planes a los clientes, condición necesaria para ayudar de alguna forma al éxito de estas líneas de ayudas. Pero bueno, no todos los planes están ya en marcha. Hay algunos planes que estamos trabajando ahora en su desarrollo, que podrían ser 3 principales planes. Tenemos uno de ellos que lo estamos trabajando con la Secretaría de Estado de Infraestructuras de Telecomunicaciones, y aquí lo que estamos trabajando es en un plan renove de las instalaciones de telecomunicaciones, principalmente en aquellos edificios en los cuales no están vinculados a la normativa ICT. Y luego, por otro lado, con el MIDMA, con el Ministerio de Agenda Urbana, estamos trabajando en 2 principales iniciativas: Plan Estatal de la Vivienda y Plan de Rehabilitación Residencial. ¿Qué es lo que buscamos en estos planes? Que la rehabilitación de un edificio, por definición, además de abarcar lo que sería la renovación de los elementos constructivos, incorpore también lo que sería la renovación de las instalaciones. Bueno, en resumen, al final lo que tratamos de hacer es involucrarnos en todas las fases de gestación de la ayuda, tanto en la fase de análisis como en la fase divulgativa, para que llegue al número máximo de empresas como agente clave en la transición energética o en el desarrollo de estas líneas de ayudas. Un apunte más, Jesús. Dado que las empresas instaladoras, de alguna manera, los instaladores tienen una cercanía, un vínculo muy, muy directo con el cliente final, ¿en qué aspectos pueden contribuir las empresas instaladoras a que las ayudas lleguen o sean interesantes para los beneficiarios? Sí, bueno, al final la empresa instaladora es el agente más cercano, uno de los agentes más cercanos al destinatario de la ayuda. Entonces, conocen al cliente, tienen su confianza y son los expertos de la ejecución de la propia solución. Entonces, esta condición hay que aprovecharla. Entonces, en base a lo que nos ha trasladado nuestro colectivo en las diferentes comisiones de trabajo que tenemos dentro de la Federación, estamos actuando. ¿Cuál es nuestra idea? Pues, como no podría ser de otra forma, involucrar al máximo a nuestro colectivo en los diferentes planes de ayuda. Entonces, hemos trabajado en tratar que se desarrollen iniciativas que sean asumibles por nuestras empresas. Somos un colectivo muy vertebrado y es conveniente que estos planes de ayuda se adapten a esta condición. Entonces, ¿qué tratamos? De maximizar el número de actuaciones subvencionables. Además, de esta forma, además de involucrar al colectivo, lo que conseguimos es que estas actuaciones, al ser soluciones y no actuaciones integrales, también conseguimos minimizar el número de personas que participan en la toma de decisión, por lo tanto facilita de alguna forma que esta se convierta en positiva. Otra línea de trabajo que consideramos que es importante y que hemos actuado en consecuencia, el atractivo de las ayudas. En líneas generales no es suficiente con que haya una ayuda. Tenemos que, desde el punto de vista que hemos trasladado a la administración, es que esta ayuda tenga un impacto adecuado para que el destinatario lo vea interesante. Entonces, entendemos que es otro de los factores que es importante tener en cuenta. Y luego, desde el punto de vista de la tramitación de la ayuda, cómo podemos simplificar, ¿no? la documentación para solicitar las mismas o para justificarlas. Entonces, en el apartado técnico sí que hemos visto un elemento que es muy importante, que sería el certificado de la instalación. Al final, con un único documento, lo que conseguimos es justificar de alguna forma que esta actuación ha sido ejecutada, que se ha desarrollado bajo unos parámetros de seguridad industrial y que el cliente tiene una garantía de instalación. Entonces, bueno, a grandes rasgos, estas son las principales puntos de vista que nuestro colectivo nos ha lanzado. Hasta la fecha, los planes que ya están en marcha y principalmente que ha desarrollado el IDAE, creemos que cumplen esta condición.
Siempre aprovechamos para recalcar la labor que está desarrollando el IDAE y agradecer toda la atención que nos presta y cómo baja a la tierra todas las propuestas que hacemos, y en los planes que se está desarrollando, pues bueno, esperemos conseguir que se desarrollen de una forma análoga. Muy bien, gracias Jesús. Pues precisamente el IDAE es un organismo clave en todo este plan, en todo este desarrollo de estas iniciativas y del macroproyecto Tractor. Por lo tanto, yo creo que es el momento de dar paso a Francisca Rivero, secretaria general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, que nos va a mostrar una ponencia con todos estos detalles. Gracias, Francisca. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al IDAE para participar en este webinar, y muchas gracias por tomar la iniciativa de organizar una sesión de estas características, ¿no? He estado escuchando las intervenciones iniciales con mucho interés y realmente yo creo que han sido muy ilustrativas de la labor que se puede y que se debe hacer desde las asociaciones para asegurar que los fondos europeos lleguen a todas las pymes, lleguen a instaladores, distribuidores. En realidad estamos hablando de un volumen de fondos muy elevado, de muchas iniciativas, muchos programas de ayudas diferentes, dirigidos a tipologías de beneficiarios diferentes, tipologías de actuaciones diferentes, en algunos casos, como bien apuntabais al inicio, gestionados directamente por la Administración General del Estado, en otros casos gestionados por las administraciones autonómicas, y es importante que desde las asociaciones nos ayudéis a hacer esa pedagogía que las empresas, especialmente las de más pequeño tamaño, necesitan. Es decir, necesitan tener claro ese mapa de ayudas que se está poniendo sobre la mesa desde todas las administraciones, para saber en cada momento a qué ventanilla hay que dirigirse cuando ya se tiene identificado el proyecto. Por lo tanto, en primer lugar, enhorabuena por la iniciativa. Si les parece, voy a compartir una presentación para centrar quizás un poco mejor y ver y aterrizar, ¿no? Como se apuntaba antes, aterrizar estas iniciativas. A ver, creo que se está compartiendo, ¿verdad? La presentación sin ningún problema. Sí, se puede ver. Muy bien, pues bueno, la presentación servirá para guiarme. Realmente voy a centrarla en el programa de rehabilitación energética de edificios, en el programa que denominamos PRE 5000, pero no dejaré de hablar de otros programas que ya antes se han mencionado, ¿no? El programa de ayudas para autoconsumo, o el programa de ayudas para movilidad eléctrica, porque en realidad todos forman parte del plan de recuperación, transformación y resiliencia, y bueno, digamos que los vamos publicando a medida que se terminan de definir y de concretar en sus aspectos principales, ¿no? Por contextualizar todos estos planes, como saben, el plan de recuperación, transformación y resiliencia se estructura en torno a 4 grandes ejes: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial, que articulan 10 políticas palanca, dentro de las que se enmarcan 30 componentes, que en definitiva son 30 grandes programas de inversiones y reformas, a través de los que se canalizarán esos 140.000 millones de euros aproximadamente que constituyen el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Es verdad que a estos fondos se unirán en los años próximos también los del nuevo periodo de programación 21-27, los fondos de desarrollo regional, los fondos FEDER para el nuevo periodo de programación. Estamos cerrando el periodo de programación anterior, 14-20, que como saben finaliza a finales de 2023, y estamos también diseñando y programando ese nuevo periodo de programación en lo que tiene que ver con los fondos estructurales también, ¿no?
Por lo tanto, en lo que tiene que ver con el plan de recuperación y en lo que afecta fundamentalmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, participamos en la política palanca 1, donde tenemos responsabilidades compartidas con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la política palanca 3 y en la política palanca 4. En la política palanca 3 realmente es de responsabilidad exclusiva del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es la que tiene que ver con la transición energética justa e inclusiva, y en la política palanca 4, que tiene que ver con la modernización de la administración para el siglo XXI, pues participamos en lo que tiene que ver con la Administración General del Estado. Centrándome en la componente 2 dentro de la política palanca 1, que es la que tiene que ver con agenda urbana y rural y la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura, decirles que, como decía al principio, las competencias son compartidas. Al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana le corresponderá gestionar del orden de 5.520 millones de euros y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del orden de 1.300 millones de euros a través del IDAE, que, como saben, es una entidad pública empresarial, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, encargada de promover actuaciones y proyectos en eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible, ¿no? Pues bien, realmente las responsabilidades son compartidas. Al IDAE fundamentalmente le corresponden las que tienen que ver con la inversión 4, a la que se ha denominado Programa de Regeneración y Reto Demográfico. En esta componente vamos a dirigir nuestras actuaciones a esos municipios que se ha dado en llamar municipios de reto demográfico, que son básicamente municipios de menos de 5.000 habitantes o municipios de menos de 20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de población tengan menos de 5.000 habitantes. Esos 6.974 municipios son los municipios a los que denominamos municipios de reto demográfico. Y nuestros programas se van a centrar dentro de esta componente en esos municipios. Por lo tanto, de alguna manera, los programas que pongamos en marcha irán dirigidos a municipios de pequeño tamaño y, por lo tanto, enlazo con algunas de las preguntas que ya veía en el chat. Estos fondos irán a esos proyectos que se desarrollen en municipios de pequeño tamaño y que, por lo tanto, vayan a ser ejecutados por pequeñas y medianas empresas, en algunas ocasiones incluso microempresas en esos territorios. El presupuesto global de esta inversión 4, Programa de Regeneración y Reto Demográfico, para todo el periodo 2021-2023 es de 1.000 millones de euros, que, como les decía, son responsabilidad de nuestro ministerio a través del IDAE y que se van a articular o se van a concretar o aterrizar, por utilizar una palabra que se utilizaba también antes, en programas de ayudas a través de 3 grandes bloques de convocatorias. El programa de rehabilitación energética para edificios existentes en estos municipios de reto demográfico, que es el que llamamos PRE-5000, el programa de ayudas a proyectos de desarrollo urbano sostenible en esos mismos municipios, que llamamos DUS 5000, y programas de ayudas a proyectos singulares e innovadores en esos mismos municipios de nuevo. Mi presentación se va a centrar en el primero de esos programas, pero no quiero dejar de mencionar también el segundo, porque realmente el Real Decreto o los reales decretos que aprobaron los 2 programas se aprobaron en el mismo Consejo de Ministros el pasado 3 de agosto. Es verdad que el mecanismo de gestión para el programa PRE-5000 y para el programa DUS 5000 es diferente. El programa PRE-5000 es un programa de gestión compartida con las comunidades autónomas, ahora veremos cómo, y el programa DUS 5000 es un programa de gestión centralizada por parte de IDAE. Empiezo muy brevemente por el programa DUS 5000, simplemente comentándoles, porque seguramente conocían el programa previo. Este es un programa heredero del programa que terminamos llamando programa DUS, por aquello del desarrollo urbano sostenible, un programa dirigido a entidades locales que se aprobó a mediados de 2017 con fondos FEDER,
lo aprobó el Real Decreto 616 de 2017, que ha estado abierto durante 3 años y medio y cuya ventanilla se cerró el 31 de diciembre de 2020. En el último trimestre del pasado año hubo un efecto de cierre de ventanilla y se registraron un elevado número de solicitudes. Prácticamente un tercio del total de las solicitudes en el programa se concentraron en ese último trimestre. Ese programa fue un programa muy ambicioso, dotado con fondos FEDER, estuvo dotado con 987 millones de euros y se registraron solicitudes por 1.200 millones. Por lo tanto, realmente muchas solicitudes al cierre del programa quedaron desestimadas por fuera de presupuesto. Pero eso nos puso de manifiesto que efectivamente había capacidad de absorción de fondos en los municipios, no solo de pequeño tamaño, sino en general, había capacidad de absorción de fondos por parte de las entidades locales. El programa DUS, que se cerró el 31 de diciembre de 2020, iba dirigido a las entidades locales sin distinción del tamaño de los municipios, estaba abierto a municipios de cualquier tamaño y va dirigido a entidades locales, no solo ayuntamientos, sino por supuesto también mancomunidades de municipios y diputaciones provinciales que fueron capaces de articular grandes proyectos dirigidos a municipios de menor tamaño. De alguna manera, como les decía, el hecho de que quedaran muchas solicitudes fuera de presupuesto puso de manifiesto que realmente había margen, había proyectos, había iniciativas que cumplían con esos requisitos que se nos exigen en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que hemos concretado en lo que tiene que ver con la transición energética, hemos concretado en el Plan de Recuperación los objetivos que nos habíamos marcado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que en definitiva, como saben, tiene un objetivo de rehabilitar del orden de 1.200.000 viviendas en la próxima década y un objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de incrementar la generación eléctrica con fuentes renovables muy ambicioso a 2030, con el objetivo de conseguir la descarbonización del sector energético en 2050. Entonces, todos esos objetivos se han concretado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por lo tanto, como les decía, siguiendo con el programa DUS y teniendo en cuenta este programa de desarrollo urbano sostenible dirigido a entidades locales que se había cerrado en 2020, pues se ha aprobado un nuevo programa DUS 5000 dirigido solo a los municipios de más pequeño tamaño, a los que les decía que denominamos de reto demográfico, y la ventanilla para empezar a presentar proyectos a este programa se abre en el IDAE, es un programa de gestión centralizada, y se abre el próximo 5 de noviembre. Aunque el Real Decreto se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 4 de agosto, la ventanilla se abrirá el 5 de noviembre. Es verdad que se abre con un presupuesto inicial de 75 millones de euros, ampliable en función del volumen de solicitudes que se registren. Es importante destacar esto último. Todos los programas que estamos publicando y de los que iré hablando en esta presentación, todos tienen un presupuesto inicial que es susceptible de ser ampliado, especialmente porque el presupuesto inicialmente está territorializado de acuerdo con unos criterios objetivos. El presupuesto está distribuido por comunidades autónomas, pero puede ocurrir que en algunos territorios, pues por las razones que sean, la capacidad de absorción de fondos de determinadas comunidades autónomas sea mayor que la de otras y por lo tanto el programa es susceptible de ser ampliado. El presupuesto del programa es susceptible de ser ampliado siempre que haya proyectos suficientes. Entonces la ventanilla se abre el día 5 de noviembre, por lo que les animo a echar un vistazo a las bases reguladoras en ese Real Decreto publicado en el BOE de 4 de agosto y a preparar proyectos. Los proyectos se seleccionarán en régimen de concurrencia simple, es decir, se irán evaluando las solicitudes a medida que se vayan registrando en la sede electrónica de IDAE y siempre que cumplan los requisitos se les concederá
esa ayuda. Es decir, no es un sistema de concurrencia competitiva con un plazo limitado de tiempo y una evaluación posterior, sino que se van evaluando las solicitudes a medida que se van registrando. Es importante tener en cuenta esto como digo, para tener listos los proyectos cuando se abra la ventanilla, no necesariamente el primer día, pero sí en los meses sucesivos. La intensidad de la ayuda en este programa es muy elevada, es del orden del 85% e incluso puede llegar al 100% en el caso de proyectos con elevadas prestaciones energéticas y en aquellos... y para aquellos beneficiarios, para aquellos municipios que presenten una memoria, un plan que asegure o que evalúe los impactos locales en términos de empleo y de beneficios para las empresas locales de las actuaciones propuestas en ese proyecto. En lo que tiene que ver con el programa DUS 5000, simplemente estas pinceladas iniciales para que tengan la referencia de cuándo se va a abrir la ventanilla y de que se va a abrir en el IDAE, en la sede electrónica del IDAE, y me voy a centrar en el programa de rehabilitación energética para edificios existentes, el programa que llamamos PRE 5000. El PRE 5000 también es heredero de programas previos, de los programas que seguramente conocen, del programa PARER, que ya se puso en marcha en 2013 con 125 millones de euros, después se amplió el presupuesto en 2016 con 75 millones de euros adicionales, en 2018 se aprobó el programa PARER 2, en 2020 ya se aprobó el programa PRE, el programa de rehabilitación energética de edificios, y ahora el programa PRE 5000. De alguna manera queremos creer que estamos mejorando y evolucionando el producto inicial, ese programa de ayudas inicial, pues también con el feedback y con la información que nos llega a través de las asociaciones, de las empresas, porque obviamente nuestro objetivo también es conseguir que los programas sean lo más simplificados posible, que efectivamente esa tramitación sea lo más sencilla posible. Eso no siempre es fácil porque obviamente hay que cumplir con la Ley General de Subvenciones y con toda la normativa, pues cuando se trata de fondos FEDER, la relativa a fondos FEDER, y ahora pues todas las normas que emanan, ¿no?, de la Comisión Europea en todo lo que tiene que ver con el plan de recuperación. Por lo tanto, bueno, no siempre es fácil reducir y agilizar la tramitación administrativa, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible. Como les decía, en el año 2020, por no remontarme tan atrás, seguramente ya conocían el programa PRE. Ya fue un programa, contrariamente a los anteriores, ya fue un programa de gestión compartida con las comunidades autónomas. El Real Decreto de Bases fue un Real Decreto, por lo tanto fue, digamos, vamos a decir, coordinado, elaborado desde la Administración General del Estado. Era un Real Decreto en el que ya se establecía la distribución del presupuesto, que inicialmente era de 300 millones de euros por comunidades autónomas, y se concedía esas subvenciones a las comunidades autónomas que después debían publicar sus convocatorias. El Real Decreto, por lo tanto, es un Real Decreto de bases reguladoras y que establece el presupuesto, lo distribuye por comunidades autónomas y son después las comunidades autónomas las que deben abrir la ventanilla para iniciar el registro de las solicitudes, también por concurrencia simple, evaluar esas solicitudes y resolver sobre la concesión de ayuda. Y, por supuesto, más adelante, verificar la correcta ejecución de los proyectos y abonar la ayuda. Este programa, y en línea con lo que les apuntaba antes, inicialmente tenía un presupuesto de 300 millones de euros, pero dada la evolución del número de solicitudes en determinadas comunidades autónomas, fundamentalmente Navarra, Asturias y País Vasco, el presupuesto finalmente alcanzó los 402,5 millones de euros. El programa PRE se ha cerrado a 31 de julio de 2020 y lo que hemos aprobado ahora es este programa PRE 5000, acotado a esos municipios de menos de 5.000 habitantes, con un presupuesto inicial más reducido porque estamos yendo a una tipología de viviendas localizada en un número menor de municipios de menor tamaño también, pero partimos de un presupuesto de 50 millones de euros con posibilidad de ampliarlo hasta los 100 millones de euros.
Disculpe un momentito, Francisca. Tenemos problemas de tiempo, entonces si 5 minutos, 6 minutos máximo, por favor. Sí, no, Le es rogaría. verdad que aunque conocéis la presentación que podéis compartir después con todos los asistentes, está también en nuestra página web, voy a pasar muy rápido por las características del programa, no me voy a detener en absoluto, porque lo importante es entender, yo creo, el hecho de que no siempre la ventanilla está en la misma administración. Claro. El plazo de vigencia de este programa está abierto hasta el 31 de diciembre de 2023. Los destinatarios de las ayudas, los mismos que en el programa PRE, y adicionalmente comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía. Pero como siempre caben personas físicas o jurídicas, propietarias o arrendatarias de edificios, ya sean de viviendas o de cualquier otro uso. Esta que ven aquí es la diapositiva con la tabla de reparto del presupuesto por comunidades autónomas, los 50 millones de euros. El presupuesto se ha distribuido de acuerdo con el número de municipios de reto demográfico en cada comunidad autónoma y la población que habita esos municipios, y la tipología de actuaciones, pues la mejora de la envolvente térmica de los edificios, la sustitución de energías convencionales por energías renovables, solar térmica, geotérmica, biomasa, bomba de calor y, por supuesto, la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de iluminación. Caben actuaciones sobre edificios completos en la opción que llamamos A, y caben actuaciones en varias viviendas o locales dentro de un mismo edificio. Es decir, no es condición sine qua non que se actúe sobre la totalidad del edificio, ¿no?, sino únicamente sobre una o varias viviendas, aunque hay que atenerse efectivamente a la convocatoria que en cada caso publique la comunidad autónoma. Como siempre, como recordarán del programa PRE, hay una ayuda base. Según sea la opción, parte del 40 o del 50% en función de las tipologías de actuación, y a esa ayuda base se le van añadiendo ayudas adicionales por criterios sociales, si la mejora de la eficiencia energética es superior a una letra o se alcanza la A o la B, o en el caso de actuaciones integradas. Mencionarles simplemente que hay algunas exigencias energéticas adicionales. Se debe ahorrar un 30% de energía primaria no renovable para todos los tipos de edificios, y se debe cumplir con este principio de no causar un daño significativo al medio ambiente. Este principio que seguramente ya han oído, ya han escuchado, que es al que llamamos DNSH, ¿no? Y tiene que ver efectivamente con las obligaciones que adquirimos en el marco del plan de recuperación. Muy rápidamente se incrementan con respecto al programa PRE los porcentajes de ayuda base, se incrementan los porcentajes de ayuda adicionales, se subvencionan determinados equipos que no estaban subvencionados en el programa PRE, se eliminan algunos límites de potencia. Y bueno, hay pequeños cambios que les animo a consultar en la página web para no extenderme demasiado aquí. Estamos hablando siempre de promover, por supuesto, la sustitución de energías convencionales por energías renovables. No cabe la sustitución de combustibles fósiles por otros combustibles fósiles, aunque sean menos emisores en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, y existen porcentajes de ayuda adicionales en el caso de comunidades de energías renovables. El impacto que se pretende de este programa es, como ven, significativo, a pesar de lo reducido quizás aparentemente del presupuesto. Como digo, es ampliable. La rehabilitación de 13.000 viviendas con una inversión asociada de alrededor de 162 millones de euros. Los plazos, y esto es lo importante, el plazo máximo para la presentación de solicitudes será el 31 de diciembre de 2023, pero hay que estar atentos al momento en el que las comunidades autónomas abran la ventanilla y empiecen a publicar las convocatorias. Inicialmente tienen un plazo de 3 meses desde que se aprobó el Real Decreto, como les decía, a primeros de agosto, para publicar esas convocatorias. Por lo tanto, dado que las bases reguladoras del programa ya son conocidas, ya se pueden empezar a preparar los proyectos. La última diapositiva es simplemente una referencia a nuestra página web, a nuestros buzones de atención al ciudadano. Hemos reforzado nuestro servicio de atención al ciudadano y a las empresas, en general, con un buzón específico para consultas ligadas al plan de recuperación, porque entendemos, como les decía al principio, que es importante saber manejarse entre los diferentes programas
que se van a ir articulando desde las diferentes administraciones, tanto de la Administración General del Estado como de las administraciones autonómicas. Antes se mencionaba el programa de ayudas para autoconsumo. Ese es un programa más ambicioso en términos de presupuesto, pero también gestionado por las comunidades autónomas. Por lo tanto, hay que estar atentos también a la apertura de las ventanillas en las comunidades autónomas. Y para no extenderme más, si os parece, gracias Miguel Ángel, dejo aquí mi presentación y como me quedaré, por supuesto, en este webinar hasta el final, si hubiera alguna pregunta, pues estaré encantada de tratar de responderla al final de la sesión. Muy bien, muchas gracias Francisca por la ponencia y además por todos estos datos de gran relevancia que has compartido con los asistentes y con nosotros. Pues sin más dilación, vamos a empezar con la primera mesa de panelistas donde vamos a tratar de enfocar el debate sobre las instalaciones eléctricas, que incluye también además a lo que se añade domótica, inmótica y también las instalaciones de iluminación. En este caso contamos con los representantes de Anfalum, Alfredo Verges, el director general de la Asociación de Fabricantes de Iluminación de España, también con Óscar Querol, director técnico de AFME, la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico, y también con Joan Panella, que es representante de Facel. Joan Panella es el South Europe Strategic Marketing Manager de Prysmian Group, fabricante que está integrado en esta asociación, la patronal de fabricantes de cables y conductores eléctricos y de fibra óptica. Pues, aunque iluminación está en la última parte, vamos a empezar con Alfredo Verges, el director general de la asociación, para que nos hable en este caso de la línea de actuación del macro 4, del macroproyecto Tractor que estamos analizando y revisando, que además contempla la sustitución de iluminación convencional por luminarias y por soluciones de tecnología LED. Una tecnología que ahorra tanto en términos económicos como energéticos y que desde su irrupción o disrupción, podemos decir, hace años, pues ha transformado este sector. Desde Anfalum se quiere subrayar la ventaja que aporta LED como tecnología, además habilitadora del Internet de las cosas, que es otra de las tendencias que están llegando. Entonces, Alfredo, ¿en qué se traduce esta conectividad a través de la tecnología LED y qué beneficios puede aportar a nuestra sociedad en este marco de iniciativas que estamos revisando? Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Ante todo, darte la enhorabuena a ti y a todos los arriba. No sé si está el micro conectado. Sí, se te oye, Alfredo. Sí, perfectamente. Darte la enhorabuena por la organización y a todos los demás por la presencia. Creo que es muy interesante, además, contar con el IDAE a tan alto nivel. Me parece un refrendo importante de la importancia de la que puede suponer esta jornada de cara al futuro del sector eléctrico. Voy a dar una serie de datos muy breves, ¿no? La iluminación supone el 14% del consumo de energía eléctrica en la Unión Europea, el 19% del consumo eléctrico mundial y en España estamos aproximadamente en un 17,2%. Estos datos son de la Agencia Internacional de la Energía, creo que son de todos conocidos, pero centra un poco el problema. Y luego en la iluminación interior, que de alguna forma es lo que afecta a todo lo que es la rehabilitación de edificios, estamos hablando de un 15%, con un sector terciario en torno al 8% y en vivienda en torno al 7%. El alumbrado exterior es menor, lógicamente, y el consumo es un 2,2% de ese 17,2% que decía que tenía en España. Estos números han podido cambiar, pues lógicamente en estos últimos años ha habido pues muchas corrientes y muchas tendencias que han llevado a que variar todo esto. Y también la pandemia, lógicamente, con lo cual pues son datos aproximados que lo único que hacen es fijar el criterio del problema. Bueno, pues dicho esto, también diría como dato que una lámpara, tal como está reflejado en el título de lo que ponemos, sustitución de lámpara LED, pues una lámpara LED pues ahorra en torno a un 50 o 60% de energía eléctrica, pero eso no basta. Nosotros consideramos que la regulación, que es lo que apuntabas ahora, Miguel Ángel, vamos a llegar a un 75, un 85%. Para eso, pues a mí me parece que es muy importante, primero, la implicación de la cadena de valor,
Segundo, considerar los proyectos pues con cierta amplitud. Si no estamos hablando del medio plazo, pues probablemente sustituir una lámpara por otra es lo más sencillo, es lo que se nos ocurre, pero eso no crea de cara al futuro ningún tipo de ventaja, porque si pensamos en el medio plazo, el alumbrado se puede constituir en una infraestructura habilitadora para otras cosas. Por eso nosotros, cuando definimos últimamente el alumbrado, lo que hacemos es que definimos primero el alumbrado orientado en el producto nuestro, sensorización, iluminación innovadora, capas de servicios, nuevos modelos de negocio, etcétera, etcétera. La segunda línea vertical que manejamos es la transformación digital de la industria, de las empresas y de la edificación. Eso es algo que con el alumbrado, lógicamente, podemos modernizar muchas instalaciones y convertir la iluminación también en algo que, aparte de iluminar, presente ciertas ventajas en lo que es la gestión digital de una empresa, de un edificio de oficinas, etcétera, etcétera. Y por último, consideramos que el tercer despliegue de la iluminación es una iluminación como una infraestructura para otros servicios digitales. Yo habitualmente digo que no hay nada más presente en nuestras vidas que un punto de luz. Siempre tenemos un punto de luz encima de la cabeza. Estemos andando por una ciudad o estemos en nuestra casa o en cualquier circunstancia. Por eso yo creo que, por ejemplo, el despliegue de la infraestructura 5G, todo el tema de las redes de comunicación, con el Li-Fi, con los beacons, con los puntos de acceso Wi-Fi, con todas las redes inalámbricas, es algo que se posibilita, de hecho, ya existe ese criterio en el concepto moderno de la iluminación para poder, a través de la iluminación, comunicarse con el entorno y, desde luego, captar datos, suministrar datos y prestar un servicio público más amplio que lo que es la iluminación. Bueno, como primera introducción, no quiero consumir más tiempo. Vale, pues luego, muy bien. Supongo que en el coloquio, bueno, pues me podréis... Exacto. Trataremos de trasladar las preguntas que ya os anticipo que están llegando a través del chat y que trataremos de, aunque algunas ya incluso han sido respondidas, pero trataremos de trasladarlas. Bueno, en este caso voy a dar paso a Óscar Querol, el director técnico de AFME, enfocando un poco la situación, porque las diferentes actuaciones que se están proponiendo al final acaban implicando un mayor uso de energía eléctrica en los hogares, en las empresas, en las oficinas, en las industrias. De alguna manera, ¿están preparadas las instalaciones eléctricas para todo esto o es necesario realmente plantearse actualizaciones de estas instalaciones y ponerlas un poco al día? Bien, pues bueno, las 11 líneas de actuación que proponemos desde el macroproyecto Tractor están directamente relacionadas con la electrificación de los edificios. Eso significa que las instalaciones eléctricas tienen un papel muy protagonista en esta electrificación de los edificios porque, como os digo, está presente en menor o mayor medida en cada una de estas 11 líneas de actuación. Y son 11 líneas de actuación, además, que se van a implementar en edificios existentes. Por tanto, todo esto pasa necesariamente por conocer el estado de las instalaciones eléctricas existentes y adecuarlas si fuese necesario. Y además, en el caso de vivienda, esto es especialmente relevante, ya que en instalaciones eléctricas en viviendas no se lleva a cabo ningún tipo de mantenimiento, tampoco se lleva a cabo ningún tipo de verificación periódica y, por tanto, bueno, pues tenemos que tener en cuenta, además, la antigüedad de estas instalaciones eléctricas existentes. Bueno, solo viendo que el reglamento electrotécnico para baja tensión se publicó en el año 2002, se traduce en que más del 80% de las instalaciones eléctricas en viviendas fueron hechas con reglamentos anteriores. Y para dar otro dato, pues un 8,5 millones de viviendas tienen una antigüedad superior a 50 años. Si además tenemos en cuenta que todas estas viviendas no fueron diseñadas para los usos actuales, que, como todos sabemos, pues, bueno, pues ha cambiado mucho en los últimos 20 años y cada vez tenemos más equipos eléctricos y electrónicos en nuestras casas,
juntamente con el envejecimiento que ha sufrido los equipos y materiales que conforman la instalación, que ha modificado sus características técnicas, pues obliga a tener especial cuidado en implementar estas 11 líneas de actuación teniendo en cuenta cuál es la situación de la instalación eléctrica. Son actuaciones que van a necesitar, por tanto, de ampliaciones, modificaciones y reparaciones de estas instalaciones, porque como os comentaba, pues la incorporación de nuevas cargas y la conexión de fuentes de generación renovable significan intensidades elevadas y permanentes y, por tanto, el que se hagan estas ampliaciones, modificaciones y reparaciones de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del año 2002 es muy importante. De hecho, y me gustaría remarcarlo, el artículo 2 del reglamento, que ha sido recientemente modificado por un Real Decreto que ha modificado diferentes reglamentos, establece explícitamente que el reglamento se debe aplicar a las modificaciones, reparaciones y ampliaciones, sean o no de importancia, de las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, solo en lo que afecta a la parte modificada, reparada o ampliada, y siempre y cuando, y esto es importante, se tomen las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad del conjunto de la instalación. Por tanto, en nuestra opinión pues tenemos todos los agentes económicos relacionados con estas 11 líneas de actuación la responsabilidad de que se cumpla el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión siempre que se lleve a cabo pues una modificación, una reparación o una ampliación. Y este mensaje lo debemos de difundir especialmente los principales agentes del sector de las instalaciones eléctricas, y me refiero a fabricantes, distribuidores e instaladores, para que todos, incluidos otros agentes económicos que tienen un papel muy importante en todo lo que es la rehabilitación de los edificios, sean conscientes de que las instalaciones eléctricas juegan un papel muy importante y que deben ser seguras y funcionar correctamente una vez se incorporen cada una de estas 11 líneas de actuación. Y finalmente, para acabar, en resumen, deciros que es importantísimo que el profesional que se encarga de llevar a cabo estas ampliaciones y estas modificaciones compruebe el estado de la instalación eléctrica existente y se asegure que aquella modificación o ampliación de la instalación se haga de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del año 2002. Muy bien, muchas gracias, Óscar. La verdad es que los datos que estáis dando son de gran importancia y a tener en cuenta para todo lo que implica el macroproyecto Tractor. Bueno, contamos, como os he indicado, con Joan Panella, representante de Facel. Quiero trasladar la pregunta que ¿cuáles son, en este caso, las principales aportaciones del macroproyecto Tractor a la transición energética en lo que respecta a las instalaciones eléctricas en edificios y, en este caso, qué impacto tendrá en el sector de los cables? Tan básico y casi sin cables no empezamos a tener electricidad. Efectivamente, Miguel Ángel, buenos días a todos y felicidades por la iniciativa de este webinar. Respondiendo a tu pregunta y desde nuestra perspectiva, el macroproyecto Tractor es la gran oportunidad para poder adecuar las instalaciones eléctricas de nuestro envejecido parque de edificios, ya que según nuestros datos, de los 26 millones de edificios de viviendas construidos en nuestro país, tal como decía Óscar hace un momento, el 83% se construyeron antes del actual Reglamento Eléctrico Técnico de Baja Tensión del 2002, además de la ICT, con el problema añadido de tener un muy bajo ritmo de rehabilitación de menos del 4% anual. O también el caso de los más de 2 millones de edificios de uso terciario, donde un 35% tienen más de 50 años. Por tanto, sin acometer la actualización de estas instalaciones, no podremos hablar de una efectiva transición energética, como me preguntabas, ya que los edificios son responsables de más de un tercio del consumo eléctrico y de las emisiones de CO2, solo superado por el transporte. Al respecto del impacto en el segmento de los cables que me preguntabas, Miguel Ángel, el MPT o el macroproyecto Tractor ha de suponer justamente el factor multiplicador de la rehabilitación de las instalaciones a las que me refería anteriormente, especialmente las más antiguas, que hasta ahora solo se centraban en las envolventes y ahora también lo harán, y esto es importante recalcar, en la renovación del cableado, consiguiendo así adecuar la instalación a los consumos actuales y reduciendo, por tanto, las pérdidas de energía por el efecto Joule, que para nosotros, desde la asociación, es uno de los puntos más importantes. Asimismo, y como consecuencia de esta actualización, permitirá conseguir uno de los objetivos históricos de nuestro sector también,
que es mejorar la seguridad de las instalaciones, evitando que gran parte de los más de 100.000 incendios anuales por sobrecalentamientos y circuitos debidos a deficiencias del cableado en la instalación puedan llegar a evitar centenares de víctimas que ocurren actualmente. Este es un tema que siempre desde FAFCEL y desde el sector hemos venido reclamando y creemos que esto podrá ser ahora una realidad con estos fondos que ayudarán a esta iniciativa. Y finalmente, y no menos importante, permitirá acelerar el proceso de la conocida como la electrificación del edificio. Dicho de otra forma, la progresiva eliminación de la dependencia de los combustibles fósiles y, por tanto, la descarbonización en aras a conseguir su objetivo de cero emisiones a través de el autoconsumo fotovoltaico u otras fuentes de generación eléctrica renovable que hemos comentado anteriormente, la introducción de la aerotermia y también, no cabe duda, que el edificio será una pieza clave en la introducción del vehículo eléctrico gracias a la incorporación de la infraestructura de recarga en su interior. Y sin olvidar también la digitalización que debe permitir la conectividad y la automatización de los diferentes dispositivos eléctricos y electrónicos conectados entre sí. Para todo ello, como tú decías, Miguel Ángel, serán seguro necesarias nuestras soluciones de cableado de energía y telecomunicación ya de última generación. Para finalizar, me gustaría mandar también un mensaje optimista, ya que el futuro es sin duda eléctrico y digital, esto no hay duda. Y nuestro sector del material eléctrico, no solo el sector propiamente dicho, sino también la distribución y la instalación tendrán en ello un papel central. Pero para ello necesitamos que se realicen las inversiones necesarias y se promueven los incentivos adecuados para su desarrollo. Y el macroproyecto es sin duda, en este sentido, un acierto total y va en esta dirección correcta. Perfecto. Pues muchas gracias a los tres. Tenemos unos 3 minutitos. Entonces, quería preguntaros muy rápidamente a cada uno de vosotros. Empezamos por Alfredo, seguimos con Óscar y luego con Joan. Si veis que el macroproyecto Tractor que se está definiendo encaja con el plan de recuperación, de transformación y resiliencia. Os pido brevedad en este caso. Óscar, si te parece. Sí, muy brevemente. Tiene encaje. De hecho, lo que hemos visto tras analizar el plan de recuperación, las 10 políticas palanca y las 30 componentes es que diríamos que está puesto en diferentes partes del plan de recuperación, no en su totalidad, pero sí que en buena parte, y eso nos satisface mucho. Lo que sí estamos demandando a la Administración es que estos mensajes que estamos dando, tanto Alfredo como Joan como yo, se incorporen más directamente en los programas que se van a venir, que van a desarrollar el plan de recuperación. Entendemos que, por ejemplo, IDAE es un altavoz potentísimo que tiene una capacidad de llegar a una gran cantidad de agentes económicos y la ciudadanía, y que, por tanto, nos ayudaría mucho a que estos mensajes que estamos dando también se incorporen en estos programas para que todos los agentes económicos que tengan un papel importante, sobre todo en la rehabilitación de los edificios, los tengan en cuenta y se hagan de una forma profesional, rigurosa, de acuerdo a lo que estamos planteando. Bien. Alfredo, si quieres da el micrófono, lo tienes muteado, por favor. Te ruego brevedad. Muy breve. Yo las líneas de actuación que creo que encuadran este macroproyecto Tractor están claramente incorporadas dentro de los objetivos del Next Generation. Por ejemplo, hablamos de economía circular, de reciclado, de reparabilidad, de reutilización como un objetivo 1, de sostenibilidad y eficiencia energética está incorporado también. Tercero sería protección y cuidado medioambiental, materiales, residuos, contaminación lumínica, en nuestro caso. Y por último, también pues, todo el tema de salud y bienestar, el Human Centric Lighting, todo el tema de utilizar el alumbrado, en nuestro caso, y los demás productos como germicidas y como el VC, que nosotros hicimos la especificación que luego ha funcionado y que está siendo pues, un ejemplo tanto a nivel de Europa y desde luego pues, fue una acción conjunta con industria, con sanidad, etcétera, etcétera, que ha funcionado muy bien. No quiero señalar más para no extender. Muy bien, gracias Alfredo. Y Joan, para terminar esta yo, ronda.
Gracias, Miguel Ángel. No quiero extenderme mucho más. Confirmar lo que dicen mis compañeros. Efectivamente está completamente alineado. Ahora lo importante es que estas ayudas lleguen a término, que se realicen, que se materialicen, porque será la manera de que todos estos planes que tenemos encima de la mesa y que van a suponer claramente una reactivación del sector de producirse, realmente se ejecuten adecuadamente. Muy bien, muchas gracias a los tres. Y ahora vamos a dar paso a la segunda mesa que toca un binomio fundamental y que habéis mencionado prácticamente desde el inicio del webinar, que es la movilidad eléctrica y las energías renovables. En este campo contamos para esta mesa con Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE, que es la Asociación Empresarial para Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico. Contamos también con Pedro González, director de regulación de AELEC, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. Y finalmente contamos con Esther Izquierdo, que es la presidenta del Clúster de Energía Eficiente de Cataluña. Bienvenida a los tres y sin más voy a empezar para ir llevando los tiempos de manera fluida con el primer interviniente, que es Arturo, al que quiero preguntar. En este caso, ya que está de moda el término maridar, ¿cómo maridan el vehículo eléctrico y las energías renovables para promover de verdad la eficiencia energética? Bueno, pues muchas gracias, amigo, y a la organización por la invitación. Marida estupendamente, ¿no? Porque al final el vehículo eléctrico es verdad que es movilidad sostenible y toda la gente entiende el concepto de movilidad sostenible por cuanto es cero emisiones en la propulsión. Y según el mix energético, en España tenemos un mix energético en torno a un 70% libre de CO2, incluyendo renovables y otras energías descarbonizadas en este sentido, aunque luego cada uno tenga su punto de vista personal sobre, por ejemplo, la energía nuclear, pero desde el punto de vista del vehículo eléctrico, lo cierto es que es libre de emisiones de CO2. Por lo tanto, tenemos un mix energético bastante interesante ya para que el vehículo eléctrico tenga mucho sentido desde el punto de vista de la descarbonización, y vamos a objetivos, además de descarbonización, mucho más ambiciosos y de implementación de energías renovables. Por tanto, el vehículo eléctrico es movilidad sostenible, nadie lo duda, pero también y sobre todo es eficiencia energética, porque es el único sistema de propulsión capaz de interactuar con el sistema eléctrico gracias a la bidireccionalidad de la recarga, y eso implica que va a impulsar las energías renovables, la generación distribuida y el almacenamiento energético, ¿no? Y eso es fundamental cuando vamos a un mundo que cada vez tiene mayor reclamo de servicios basados en la electricidad, ¿no? Por lo tanto, ese maridaje es perfecto y además se va combinando cada vez más en todo el desarrollo de sistemas fotovoltaicos asociados a infraestructuras de recarga para la optimización del vehículo eléctrico, como también todo el conjunto de energías renovables como la eólica, y todo ello basado en sistemas de almacenamiento que además se están complementando con la segunda vida de las baterías, ¿no?, del vehículo eléctrico, que tienen una segunda vida más allá de la vida embarcada en los vehículos, para sistemas de almacenamiento precisamente de energías renovables que además se puedan utilizar y optimizar para dar soporte a infraestructuras de recarga allá donde la red de energía, de electricidad, tiene carencias o quizá no llega, ¿no? Perfecto, muy bien, Arturo. Con gran brevedad has dejado muy claro los puntos fundamentales de esta parte de movilidad eléctrica. Quería preguntar a Pedro González a continuación, en este caso, ¿cuáles son los beneficios económicos que tiene o que implicaría la electrificación en los hogares? Bueno, gracias, Miguel Ángel. Gracias por invitar a AELEC a formar parte de este webinar del macroproyecto Tractor. Efectivamente, un sector que está llamado a cobrar un especial protagonismo en los próximos años en este proceso de transición energética. Yo creo que, como se ha definido muy bien anteriormente, tenemos un objetivo de neutralidad climática en el año 2050 en Europa. Y, lógicamente, si el 80% de las emisiones que tenemos en estos momentos provienen del consumo energético, no hay esa neutralidad climática sin eliminar completamente las emisiones que tenemos. Y para esto tenemos dos procesos realmente importantes. El primero es, lógicamente, tener una energía libre de emisiones, completamente descarbonizada. En segundo lugar, esto no es suficiente, sino que tenemos que ser capaces de consumir menos energía de lo que lo hacemos actualmente. Si vemos la estrategia a largo plazo a 2050 fijada por el Gobierno, en el sector de los hogares tenemos deberes para que en el año 2050 consumamos un 30% menos de lo que lo hacemos a día de hoy. Y como se señalaba en la mesa anterior, en los hogares cada vez hay más aparatos eléctricos. Si hace 20 años teníamos
quizá un ordenador de sobremesa, ahora tenemos varios portátiles, tenemos móviles, tenemos aparatos para televisión, etcétera, y probablemente esto siga incrementándose. Por tanto, es necesario avanzar en las opciones que ya se han mencionado, de mejora de las instalaciones para generar ahorros, de mejora de la iluminación para generar ahorros, pero esto no es suficiente. Tenemos que seguir avanzando en ese proceso de descarbonización y, como muy bien se ha apuntado anteriormente, la descarbonización viene de la mano de la electrificación masiva y en el caso de la edificación esto es absolutamente claro. No podemos quedarnos solamente en la parte simplemente del consumo eléctrico actual, sino que tenemos que hacer eléctrico una parte importante del consumo de los hogares que a día de hoy no. Arturo ha apuntado muy bien la solución del vehículo eléctrico. No solamente tenemos el vehículo eléctrico, tenemos también bombas de calor, que se hablará en la siguiente mesa, y que no debemos olvidar que es una tecnología renovable. Y tenemos además, como bien apuntaba Arturo también, cada vez un mix de generación mucho más descarbonizado. En España en 2030 3/4 partes de la producción estará libre de emisiones. En el 2050 toda la producción será puramente renovable, y esto es lo que nos permite avanzar a este proceso. Pero cuando trasladamos los beneficios, ¿realmente tiene sentido que los hogares, las empresas avancen en ese proceso de descarbonización a través de la electrificación? Y la respuesta desde nuestro punto de vista es rotundamente sí. Incluso en un día como hoy, en el que estamos batiendo el récord del precio eléctrico mayorista más alto desde que se creó el mercado en el año 1999, tiene sentido pasar a un consumo eléctrico en hogares y empresas. ¿Y por qué? Pues también lo apuntaba anteriormente Arturo muy bien. Un vehículo eléctrico consume 3 veces menos que un vehículo de combustión interna. Una bomba de calor utiliza entre 3 y 4 veces menos energía para la climatización de hogares, empresas, de lo que lo hace el resto de tecnologías disponibles a día de hoy, y además son tecnologías limpias y renovables. Si a esto añadimos las posibilidades que tienen los hogares y las empresas de añadir su propia posibilidad de generar su propia electricidad o de incluso almacenarla, como apuntaba muy bien antes Arturo, pues yo creo que estamos en un momento en el que todo esto cobra sentido. Y monetariamente, ¿de cuánto hablamos? Bueno, pues incluso realizando cálculos a día de hoy con los precios actuales que tenemos, etcétera, un hogar puede ahorrar más de 1.000 euros al año en su factura energética, pasando ese consumo en transporte a vehículo eléctrico, pasando ese consumo en climatización con el uso de una bomba de calor. Por lo tanto, cuando vemos estos planes de recuperación, el uso de fondos para avanzar en todo este proceso, desde nuestro punto de vista, es un respaldo absoluto a este tipo de iniciativas que deben acelerarse porque los beneficios son tangibles, los beneficios van a continuar mejorando y, desde luego, iríamos en la línea adecuada, no solamente para generar oportunidades de empleo y riqueza y nuevos negocios, sino también desde el punto de vista del bolsillo de los hogares, que creemos que es absolutamente necesario que acompañen en todo este proceso. Muy bien, gracias Pedro. En este momento quería preguntar, en este caso, a Esther Izquierdo, que es la presidenta del Clúster de Eficiencia Energética de Cataluña. ¿Qué medidas deberían tomarse desde las administraciones públicas y, sobre todo, en concreto, desde el Gobierno, para impulsar la implantación masiva de soluciones de origen renovable en el parque edificatorio existente? Y, sobre todo, para conseguir los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que ha marcado el PNIEC. Aquí hay una pregunta concreta. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, lo hemos dicho y lo estamos diciendo un poco todos, ¿no? Si queremos alcanzar estos objetivos de reducción de emisiones, pues tenemos que tener unas directrices muy claras, ¿no? Y saber qué es lo que queremos hacer, en cuánto tiempo, y para poder hacer eso, pues desde la administración lo que tienen que hacer es acompañarnos, ¿no? A todos los agentes que estamos en el sector, a todos los que cubrimos esta cadena de valor, que vamos y luchamos por esta transición energética, esta descarbonización, esta electrificación. Y para hacerlo necesitamos, por un lado, cosas que se han comentado, ¿no? Pues todo el tema legislativo y normativo. La normativa nos tiene que acompañar a que esto sea una realidad y nos lo tienen que poner fácil. Fácil en cuanto a que los trámites para ello tienen que ser trámites ágiles. Si queremos poner una instalación, por ejemplo, fotovoltaica en una cubierta, necesitamos que el trámite para dar de alta instalación sea fácil.
y sea ágil y que lo facilite, ¿no? Por otro lado, bueno, que todo el territorio entienda de la necesidad de estas instalaciones, ¿no? Que sin estas instalaciones, evidentemente acompañadas de otras cosas que hemos, pues el tema de la movilidad sostenible, el vehículo eléctrico, la eficiencia energética, la gestión energética, ¿no? Si no hacemos una buena gestión de esas instalaciones y por lo tanto buscamos la eficiencia energética, tampoco vamos a conseguirlo. Pues que también entienda que la implantación de estas energías renovables son necesarias y que por lo tanto busquemos aquellos sitios más adecuados donde se ve viable técnicamente y económicamente implantarlas. Y bueno, hoy hemos tenido a la señora Rivera, ¿no?, del IDAE, que ya nos ha avanzado, ¿no?, muchos de estos programas que han presentado y que ahora son las comunidades autónomas las que tienen que ir poniendo fecha y ponerlo sobre la mesa. Lo que pedimos nosotros es que, sobre todo, sean fáciles también, ¿no?, y ágiles de tramitar, porque si no, lo que puede pasar es que vamos un poco tarde, ¿no? Ya vamos tarde en poder alcanzar estos objetivos. Entonces, si no hacemos que estas subvenciones y que los trámites sean fáciles para llevarlos a cabo, quizás nos quedamos encallados y nos quedamos a medias, ¿no? Entonces, estas son como estas tres cosas, ¿no? Yo pediría la normativa que nos sea favorable y nos ayude para alcanzarlo, que las subvenciones tengan una tramitación fácil y que la información llegue lo antes posible a todo el mundo. Y que todo el territorio, o sea, que todas las comunidades entiendan que esto es cosa de todos y que es necesario, ¿no? Bueno, lo estamos diciendo, el cambio climático es una realidad, es responsabilidad de todos que actuemos para cambiarlo. Y bueno, lo hemos dicho, aparte de las energías renovables y que tengamos en cuenta todas las tecnologías, pues que nos preocupemos de la movilidad, de la eficiencia energética, tanto en la industria como evidentemente en los edificios, ¿no?, que estábamos hablando hoy. Y yo siempre digo mi fórmula, y todo esto creo que no lo vamos a conseguir si no nos centramos en las personas, porque todo esto que estamos hablando al final, en estos edificios hay personas que los ocupan y que tienen que recibir estas instalaciones y que si lo hacemos bien vamos a intentar que esas instalaciones sean de autoconsumo y un paso más allá, autoconsumo compartido y un paso más allá, autoconsumo compartido mediante una comunidad energética. Todo esto son conceptos nuevos y modelos de negocio nuevos que tenemos que hacer que las personas lo entiendan, ¿no? Entonces, las personas más la tecnología, ¿no?, estas energías renovables que me tocaba hablar a mí, más la innovación, este almacenamiento que decíamos antes, ¿no?, que va a ser necesario, la digitalización y sobre todo el que no pensemos ya de forma unitaria y solo mirándonos a nosotros, sino que tenemos que pensar en global. Todos estamos interconectados, así que todas las acciones que hagamos van a ayudar a alcanzar estos objetivos. Así que si colaboramos todos y co-creamos de forma conjunta, y yo creo que este proyecto, ¿no?, que estamos todos aquí, el macroproyecto Tractor, es un buen ejemplo de que si nos sumamos todos los que estamos en este sector, podemos alcanzar los objetivos. Muy bien, gracias, Esther. Vamos justitos de tiempo, pero quiero hacer dos preguntas rápidas, salido de lo que habéis comentado. En primer lugar, quería dirigir esta pregunta a Arturo Pérez de Lucia, de AEDIVE. Si en este caso, que habéis mencionado además la escalada de precios que ha tenido la energía eléctrica en el mercado mayorista, si esto puede afectar al sector del vehículo eléctrico, Arturo. Bueno, hay que tener en cuenta, evidentemente, cuando la ciudadanía escucha temas como incrementos de 180 euros o 190 euros o 200 euros el megavatio hora, la gente, creo que a nivel general, ¿no?, el concepto del megavatio hora casi ni lo tienen, ni saben de lo que estamos hablando, pero ven 180, 200 euros y eso suena mucho, ¿no? Luego hay que hacer un traslado a aguas abajo, ¿no? Y verdaderamente cuando llegamos al vehículo eléctrico, se habla de que se va a incrementar un 50% la recarga del vehículo eléctrico. Eso significa que si nos costaba antes hacer 100 kilómetros €1, pues ahora nos costará 1,50 €, ¿no?, que es, llevado a la combustión, que también están subiendo los precios del combustible, pues entre 8 y 13 euros en función del tipo de combustible, ¿no? Con lo cual seguimos viendo que el diferencial es enorme en favor del vehículo eléctrico y evidentemente no hay un impacto que pueda ser algo que a la gente le pueda llegar a preocupar desde el punto de vista de que el vehículo eléctrico sigue y seguirá siendo la tecnología más barata desde el punto de vista de la propulsión en lo que es la recarga, ¿no?, en este sentido, con respecto a lo que es el repostaje. Muchas gracias, Arturo. Y también quería hacer una
Ya que habéis mencionado varios de los intervinientes en lo que llevamos de webinar sobre el tema de la tramitación, quería trasladar una pregunta a Francisca Rivero del IDAE. ¿Qué mecanismos o cómo está articulando, se está articulando desde la Administración esta facilidad o la simplificación de los trámites para que no supongan un cuello de botella o un obstáculo en todo este tipo de actuaciones? Si puede contestar Francisca, no sé si nos está escuchando. Sí. No puedo habilitar el vídeo, creo, pero te lo vamos a habilitar. No hay problema. Te lo vamos a habilitar. Realmente estamos intentándolo, efectivamente. Como decía antes, somos conscientes de ese problema. Nos gustaría que la respuesta fuera rápida, es decir, que el solicitante de la ayuda tuviera una respuesta rápida sobre su posible concesión o no de la ayuda y con qué condicionantes, y que luego el proceso de justificación fuera lo más fácil posible. Pero como decía también al principio, eso no es sencillo, ¿no? Porque al final, bueno, pues la Ley General de Subvenciones hay que cumplirla. A veces, pues hay que cumplirla y los requisitos son los mismos para un proyecto grande que reciba una subvención de 1 millón de euros que para un proyecto pequeño que reciba una de 10.000 euros. Entonces, pues es verdad que tratamos de aliviarlo en lo posible, apoyándonos en empresas acreditadas que hagan una parte de ese ejercicio de verificación. Esa es un poco la forma, ¿no?, que podemos articular para reducir los plazos en la tramitación y simplificar, digamos, el número de documentos también a aportar por parte del beneficiario, ¿no? Pero ya les anticipo que realmente no es fácil. Somos conscientes del problema, pero realmente no es fácil. O sea, estamos tratando de reducir el número de documentos a aportar, que todos se integren en uno, facilitar memorias que ayuden a la elaboración de los proyectos y que por lo tanto hagan luego más ágil la evaluación. Pero es un tema, no es todo lo sencillo que nos gustaría, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Francisca, y bueno, como os he indicado con el tiempo ya bastante justito, vamos a dar paso a la última mesa redonda en primer lugar doy gracias a los intervinientes, a Arturo, a Pedro y a Esther, disculpad, y vamos a dar paso a la tercera mesa redonda, que se va a enfocar a climatización, ventilación, telecomunicaciones y digitalización. 4 ámbitos realmente importantes también en las líneas de actuación del macroproyecto Tractor. En esta mesa contamos en primer lugar con Pilar Budí, que es la directora general de AFEC, que es la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización. Buenos días, Pilar. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias por venir. También tenemos a Pau Payas, director general del Clúster IAQ de Calidad de Aire Interior. Buenos días, Pau. Buenos días, Miguel Ángel. Perdona, no soy director general, soy presidente del clúster. Perdón, disculpa, el presidente del Clúster IAQ. Disculpa el desliz. Y finalmente contamos en representación de ADIME con Alberto Martínez, que es el director general de marketing de Sonepar Ibérica. Buenos días, Alberto. Buenos días, Miguel Ángel. Bueno, bienvenido a los tres y os voy a preguntar rápidamente. Vamos a empezar con... tengo aquí... exactamente. Vamos a empezar por la parte de la distribución de ADIME. Quería preguntarle a Alberto qué papel van a jugar los edificios en esta era del Big Data, un término que hemos oído hablar mucho en los últimos tiempos, y cómo contribuye la digitalización de las instalaciones a que los edificios tengan realmente un papel activo en la transición energética y en la transformación digital. Bueno, buenos días. Pues gracias a todas las organizaciones y especialmente a ADIME por permitirme representar a todo nuestro amplio colectivo, ¿no? Yo quisiera aportar un punto de vista un poco diferente a lo que venimos hablando esta mañana. Es evidente que se ha hablado mucho de equipamiento pasivo de las viviendas, de equipamiento activo y de instalaciones eléctricas, pero la acompañada de una transformación digital. Y la transformación digital necesita datos y esos datos corren sobre las instalaciones de telecomunicaciones. Respondiendo a tu pregunta, estoy seguro, el Big Data entra de lleno en los edificios, de forma además definitiva. Los edificios ya no son espacios privados, pasivos y aislados.
Por un lado, tenemos a los ciudadanos que tienen nuevas necesidades y aspiraciones, ¿no? Lo hemos visto con el COVID, teletrabajo en las viviendas, coworking en oficinas, co-living, gestión remota de tu vivienda, gestión remota de los edificios. Por otro lado, el flujo tradicional de la energía se ha roto. Aquello de la generación, transporte, distribución y consumo ha saltado por los aires. Hoy en día el consumidor puede ser productor, puede almacenar energía y aparece un concepto nuevo como es el de prosumidor, ¿no? Si a todo esto añadimos que el parque actual de edificios en España consume el 40% de nuestra energía y emite el 36% del CO2, pues vemos que los edificios son clave. Son clave en conseguir reducir de manera significativa las emisiones, con ello mitigar los efectos del cambio climático, y también son clave para satisfacer las necesidades que hemos comentado que tienen los usuarios de hoy y de mañana. Está claro que para lograr esto hay que mejorar, aparte del equipamiento, las instalaciones, pero también estas instalaciones deben permitir manejar datos. Es lo que llamamos la transformación digital de las instalaciones y es lo que hará que la transición energética pueda ser un éxito. En definitiva, los edificios necesitan unas instalaciones de telecomunicaciones que permitan una gestión de la información eficiente, flexible y segura. Por eso ADIME, junto con las otras 23 asociaciones dentro de este proyecto Macrotractor, ha incorporado la línea 11 propone la instalación de redes para la plena conectividad de alta velocidad en edificios. Y especialmente en las viviendas, una demanda que pone es la necesaria y urgente adaptación del Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, lo que nosotros llamamos ICTs, del gran parque de viviendas instaladas antes de la entrada en vigor de este reglamento. En resumen, podemos decir que la transición energética necesita equipamiento e instalaciones que utilicen datos y esos datos necesitan de una infraestructura que, además de adaptarse a la normativa, responda a las exigencias de la transformación digital. Perfecto. Muchas gracias, Alberto. Has hablado a colación temas muy interesantes. Quería preguntar en este caso ahora a Pilar Budí, más ahora en el término de la parte de climatización y todo ese ámbito, ¿qué ventaja aporta, en este caso, la sustitución de equipos de climatización y cómo contribuye precisamente a las políticas de descarbonización? Pues buenos días a todos y, en primer lugar, sumarme a los agradecimientos. Muchas gracias a AFME por la coordinación de esta jornada y, por supuesto, a IDAE por todo lo que nos ha contado y por todo lo que está trabajando, tanto en cantidad como en calidad, en relación con estas ayudas. Yo creo, como se ha venido diciendo, que es muy importante la colaboración de todas las entidades que hoy estamos aquí y de muchas otras. Y creo que en ese sentido estamos trabajando todos en esa línea y vamos por buen camino, porque todos los que estamos aquí representamos a colectivos que tienen mucho que decir en este tema de las políticas de descarbonización, no solo la climatización, que por supuesto está claro que sí, como venimos comentando, tenemos en España un parque de edificios muy antiguo, al igual que pasa en prácticamente toda Europa, y también se ha comentado que el sector de, pues como es el caso, por ejemplo, de la calefacción, la refrigeración, la energía que se consume para el agua caliente sanitaria, pues es un porcentaje muy importante en las viviendas, con lo cual pues tenemos mucho que decir en ese ahorro energético y en esas políticas de descarbonización. Desde ese punto de vista, pues y pensando en el macroproyecto Tractor, hay 4 líneas, sobre todo en nuestro caso, que son muy importantes para todo esto. Una de ellas es la sustitución de los sistemas tradicionales que utilizan combustibles fósiles por tecnología bomba de calor. Esa tecnología a la que antes Pedro González de AELEC se ha referido, una tecnología limpia que es, desde el punto de vista de las instalaciones térmicas, la que contribuye a los 3 objetivos de Europa: a reducir las emisiones de CO2, a la eficiencia energética y al uso de energía procedente de fuentes renovables. Por otra parte, hay otro aspecto muy importante que es también la sustitución de equipos antiguos que por otros mucho más eficientes. Hay que ver que en ese parque tan antiguo de edificios las instalaciones pues van en consonancia. Y hay cierto tipo de instalaciones que, aunque sean eléctricas, son instalaciones muy antiguas. No tienen nada que ver las prestaciones de los equipos actuales con las de hace unos años. Ahí se puede también avanzar muchísimo en ese tema de ahorro de energía y, sobre todo, de reducción de emisiones de CO2. Otro punto muy importante es la ventilación. En la época que vivimos del COVID hemos visto lo importante que es la ventilación, lo importante que es la calidad de aire interior y la climatización.
puede influir muchísimo conjuntamente con la ventilación a mejorar esa calidad del aire interior, pero ahí no voy a hablar más porque estoy segura que Pau Pallás nos va a comentar desde ese punto de vista pues ese tema de la importancia de la calidad del aire interior. Y luego ya pues también remitirme, como ya varias de las personas que han intervenido han hablado, a la importancia que tiene todo el tema de la digitalización. Nuestro campo, la regulación y control. Esa regulación y control que es indispensable para optimizar las prestaciones de los equipos y de las instalaciones. Y esa regulación y control, la digitalización, la conectividad, que no solo está contribuyendo al confort de los usuarios, sino que está contribuyendo también a una mejora de la eficiencia energética del edificio y sobre todo también incluso a alargar la vida útil de los edificios. Con lo cual, y para terminar con tu pregunta, pues decir que la climatización tiene mucho que decir y que unido a la ventilación, a la regulación y control, al tratamiento del aire, pues seguro que podemos contribuir mucho a esas políticas de descarbonización. Muy bien, gracias Pilar. Precisamente todo lo que hemos vivido con la pandemia ha puesto de actualidad y casi de urgente necesidad la cuestión de la calidad del aire interior que habéis mencionado. Entonces, mi pregunta en este caso a Pau Pallás, presidente del Clúster IAQ, es ¿cómo podemos mejorar la calidad del aire interior y cómo se plasma en este macroproyecto Tractor? Gracias, Miguel Ángel. Buenos días a todos y a todas. Un poco conectando con lo que acaba de decir Pilar, cuando hablamos de climatización, en general tenemos que matizar y decir, tenemos que hablar de climatización y ventilación. Es algo que ya ha comentado Pilar. Tenemos que tener en cuenta que la calidad del aire interior es transversal con todas las actuaciones de renovación energética entre las instalaciones en edificios que se han ido comentando. Para las personas, respirar no es opcional. Respirar es imprescindible para la vida humana. Respiramos cada día del orden de 10.000 litros de aire. Si tenemos en cuenta que el 80% de nuestro tiempo lo pasamos en el interior de edificios e infraestructuras, aunque sean en movilidad, la calidad del aire que respiramos en el interior de estos espacios se convierte en algo vital para todos nosotros. La calidad del aire en el interior es sustancialmente peor que en el exterior, ya que se suman los contaminantes que se infiltran desde afuera a los que generan todos los materiales y envolventes de los edificios, sin olvidar la propia actividad de las personas. Por tanto, podríamos decir que la calidad de aire interior es un derecho para las personas y, por tanto, hay una responsabilidad social, sobre todo para las personas más vulnerables. Podemos tomar como dato que la IAQ, es la calidad del aire interior en sus siglas en inglés, es causa de riesgo de muerte número 10, la número 10, en el ranking mundial según la Organización Mundial de la Salud. Bien, dicho esto, vamos a ver un poco cuál es la vinculación entre la eficiencia energética y la calidad del aire interior. Lo hemos dicho en la frase inicial, es transversal. En la renovación de edificios, en la renovación de las instalaciones de los edificios, hay que procurar que la búsqueda de la eficiencia energética y el confort hidrotérmico no perjudiquen la calidad del área interior y, por tanto, no perjudiquen la salud de las personas. ¿Cómo podemos mejorar la calidad del aire en un edificio? Bueno, el método fundamental, que ya lo ha comentado antes Pilar, es mejorar la renovación del volumen de aire en el interior de cada espacio. Esto está perfectamente regulado por el RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, como sabéis todos, clasificando los caudales o renovaciones en función, y su filtración en función de la actividad. El RITE divide la calidad del aire desde IDA 1 para calidad óptima de hospitales y laboratorios, en IDA 1, IDA 2, 3 y 4, que es una calidad baja. Bien, ¿qué ocurre? En primer lugar, el RITE, y aquí volvemos a entrar en un tema que se ha comentado en varias ocasiones, el tema normativo, el RITE indica que para instalaciones de más de 70 kilovatios deben realizarse auditorías ambientales que obligan a analizar compuestos como pueden ser pues, el dióxido de carbono, el monóxido, las partículas de 2,5 micras, contagio de partículas e incluso bacterias y hongos en suspensión. ¿Qué ocurre en los edificios con una potencia térmica inferior a 70 kilovatios? Que entre nosotros digamos que son la inmensa mayoría de los edificios. Pues si bien la normativa exige que todos los espacios interiores que estén ventilados y estén correctamente ventilados y que se instalen recuperadores de calor a partir de instalaciones de más de 1.800 metros cúbicos para aumentar la eficiencia energética, es muy difícil su cumplimiento, ya que no hay una obligatoriedad en estas auditorías externas que comentábamos.
Esto lo que nos conlleva es observar que en la inmensa mayoría de los edificios públicos o privados, de potencias térmicas inferiores a 70 kilovatios, la ventilación o bien es deficiente o incluso inexistente. Y esto es una realidad que conlleva perjuicios para nuestra salud, para la salud de todos nosotros. Por ello, somos de la opinión de que hay que impulsar la modificación de las normativas y la obligatoriedad de cumplimiento de estas normativas para tener espacios interiores adecuadamente saludables. Adicionalmente, hay que especificar que las auditorías obligatorias deben tener periodicidad. También es un tema que se ha comentado anteriormente, que es necesaria para supervisar el mantenimiento de las instalaciones que sea adecuado. Como conclusiones y para acabar, dentro del programa de rehabilitación de instalaciones de edificios, creemos desde el clúster IAQ que hay que tener presente que la calidad del aire interior es un elemento fundamental en la salubridad y hay que conjugarla con la eficiencia y el ahorro energético. Muy bien, muchas gracias, Pau. Como contamos con un poquito de tiempo, quiero trasladaros una pregunta a cada uno de vosotros muy breve, os ruego en este caso brevedad, para complementar lo que habéis comentado. Empiezo por Alberto Martínez, en representación de ADIME. En este caso, ¿cómo crees que deben enfocarse cómo debería enfocarse la administración pública para conseguir que las ayudas, los fondos europeos Next Generation, colaboren realmente en la consecución de objetivos de la transición energética de manera clara y generalizada? Alberto. Bien. Sí, en este sentido nuestro sector pues, solicita una apuesta clara de la Administración también por las actuaciones de renovación de las instalaciones técnicas de los edificios, ¿vale? Tanto las de energía como las de telecomunicaciones. Y por otro lado, pues que primen los programas que lleguen al mayor número posible de edificios y por tanto de ciudadanos. Y además, aprovechando para todo esto, pues la cercanía con los usuarios de los edificios de todo el sector eléctrico que estamos hoy representados, fabricantes, distribuidores e instaladores. Parece que va por muy buen camino la exposición que nos ha hecho del IDAE y esperemos a noviembre a que vayan concretándose por las comunidades autónomas, pero nuestras peticiones son esa: mejora de las instalaciones, que llegue el mayor número de edificios y que la cadena de valor por clave para multiplicar estos esfuerzos. Perfecto, muy bien, muchas gracias. En este caso también querría que Pilar nos respondiera un poco en la misma línea. ¿Qué aspectos debe considerar la Administración para aumentar el éxito, los buenos resultados de las ayudas? Pues desde nuestro punto de vista, un tema muy importante que yo creo que ya son conscientes y lo están haciendo es la difusión. O sea, tienen que llegar pues todavía más al usuario final. Yo siempre comento en este tema que es curioso porque estamos hablando de salud, estamos hablando de ahorro, estamos hablando de confort. Todo esto que nosotros queremos en el sector de la climatización y en muchos otros va a proporcionar al usuario final pues eso, su ahorro, o sea, a la hora de pagar, el confort, la productividad, y algo nos está fallando. Yo creo que a lo mejor es que no está llegando todo lo que debe o hay que hacer una difusión más continua. Y un tema que también ha comentado también antes Francisca Rivero de IDAE, que ellos son conscientes, el tema que sea mucho más sencillo. Creo que Esther Izquierdo también lo ha dicho. Ellos, por lo que ha dicho, son conscientes, hay que encontrar, y entendemos todos que es difícil, pero hay que encontrar ese equilibrio entre que todo esté bien justificado y esa dificultad en acceder a las ayudas y en esa burocracia. Muy bien, gracias, Pilar. Y quería que en este caso también, por último, Pau Payas nos comentara en relación con la calidad del interior si es suficiente la normativa actual para esa mejora de la calidad del interior o hay que actualizarla, mejorarla o lanzar o desarrollar alguna nueva. Gracias, Miguel Ángel. Obviamente ya lo hemos comentado en la exposición anterior, la normativa es una normativa muy justa, es una normativa que va a mínimos y además creemos que no solo hay que desarrollarla, sino que hay que generar estrategias para su adecuado cumplimiento. Yo complementaría este comentario ya que tenemos altos representantes del IDAE, con el hecho de que el IDAE tenga en cuenta en todos sus programas la transversalidad que requiere la eficiencia y la mejora de la eficiencia en los edificios con la calidad del aire interior.
que no se olvide la problemática de la calidad del interior. Perfecto, pues muchas gracias. Creo que son la 1:45 prácticamente. Querría hacer, ya que ha habido muchas preguntas en el chat, querría lanzar alguna para algunos de los panelistas que han intervenido, aunque alguna, bueno, el resto se podrían contestar a posteriori o bien a través del correo, la dirección de correo de AFME, por ejemplo, general@afme.es o alguno de los otros que tenéis disponibles, que es además la organización, la asociación que un poco ha impulsado también todo este acto con la colaboración del resto. La primera de todas es, querría que contestara de alguna manera, la voy a lanzar en 2 ámbitos, para representante de AFME y también para Francisca Rivero. Nos preguntan desde el chat cómo se va a garantizar la capilaridad de la llegada de los fondos a las pymes que están dentro de toda la cadena de valor y que al final no acaben, o este es el gran temor, o la gran parte, en grandes compañías instaladoras de infraestructuras o grandes multinacionales. Si quieres, por deferencia, Francisca, si puedes contestar tú, y luego Óscar a lo mejor nos hace un último apunte. Bien, yo creo que lo que hay que tener claro en este sentido es que todas las ayudas se van a articular a través de programas públicos absolutamente transparentes. Es decir, es verdad que se han lanzado convocatorias de manifestaciones de interés desde diferentes ministerios y se han recibido muchas propuestas. Eso permitirá saber dónde hay proyectos y el alcance de esos proyectos y el volumen de esos proyectos, pero todos los programas que canalicen fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de cualquier otro, como decía en mi intervención, del Marco Financiero Plurianual, del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, todos los programas que articulen o que canalicen fondos lo van a hacer a través de convocatorias públicas abiertas a cualquier potencial solicitante y en muchas de ellas el volumen, el tamaño de los proyectos no es especialmente elevado. Por lo tanto, yo creo que no hay ningún tipo de restricción ni nada que impida a las pymes el acceso a los fondos del plan de recuperación. Gracias, Francisca. Y bueno, Óscar, si quieres hacer un apunte. Bueno, alguna matización. Es evidente que la capacidad que tengan las empresas para acceder a los fondos es un factor relevante y sin duda las grandes, pues ahí tienen una ventaja sobre las pequeñas y medianas empresas. Pero, y ahí creo que las organizaciones sectoriales, las asociaciones, jugamos un papel muy importante porque debemos ayudar a nuestras pymes a conocer los programas y de alguna manera ayudarles a que los conozcan y puedan acceder a esas ayudas. Por lo tanto, creo que es una oportunidad también para el sector, para las asociaciones, en jugar ese papel que soy muy consciente, todos somos muy conscientes de que en el plan de recuperación que se ha diseñado por parte del gobierno, la pyme está en el centro, pero sí que es evidente que la pyme juega con unas cartas distintas a las grandes empresas, ¿no? Entonces, yo creo que el papel de las organizaciones sectoriales también debe ayudar a que las pymes puedan acceder a todos esos programas de ayudas. Muchas gracias, Óscar. Y por último, bueno, casi nos queda muy poco tiempo antes de hacer la clausura. Quería lanzar una pregunta también a 2 bandas, a Pedro González, representante de AELEC, y a Jesús Román de FENIE. ¿Qué impacto creéis que puede tener el precio de la luz en la necesaria y lógica electrificación de los hogares? Además es un tema de plena actualidad. En el caso, Pedro, contéstanos en primer lugar, y luego Jesús, porque realmente el instalador es el actor que está más cerca del usuario final. Pedro, si quieres. Efectivamente, nos encontramos en un momento en el que el precio del mercado mayorista está siendo protagonista día tras día. Como apuntaba antes, hoy tenemos el precio récord de la historia del mercado. ¿Significa esto que se traslada directamente este precio al consumidor? Lo que nosotros nos gusta señalar e incidir es que a la hora de hablar de la electrificación, el precio no lo compone exclusivamente ese coste del mercado mayorista,
sino que tiene además otra serie de conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? Pues el peaje que se paga por el acceso a las redes de transporte y distribución, y luego está toda la parte de la fiscalidad y está toda la parte de los cargos que forman parte del recibo. Hemos visto cómo el Gobierno ha adoptado medidas desde el mes de junio para reducir esa fiscalidad y amortiguar el impacto que está teniendo el precio del gas en el precio del mercado eléctrico. Por un lado, luego el recibo tiene capacidad de amortiguar y mucho depende del Estado. Por otro lado, este es un mensaje que invita a futuro a acelerar el proceso de descarbonización. Estamos viviendo este proceso porque tenemos una dependencia del gas natural de un combustible fósil. En la medida en que seamos capaces de acelerar este proceso de entrada de renovables, reduciremos nuestra exposición a los combustibles, al precio de los combustibles internacionales, estaremos descarbonizando, estaremos avanzando, estaremos progresando y desde luego estaremos menos sujetos a las volatilidades en el precio que estamos viviendo estos días y que va a continuar estos meses. Bueno, pues muchas gracias, Pedro y Jesús. Punto de vista de la Federación Nacional de Empresas Instaladoras. Muy bien, bueno, yo creo que antes ya se ha comentado, ¿no? Hay una parte muy importante dentro de esta situación que se está provocando, que es explicar al cliente verdaderamente el impacto que tiene en su factura, los consumos energéticos que tiene en su hogar, porque tal y como se ha explicado en las diferentes mesas, verdaderamente la electrificación de la economía, independientemente que hay unos precios altos, que los hay, en lo que es el bolsillo del usuario, pues bueno, un vehículo eléctrico, tal como antes explicaba Arturo, por mucho que haya subido el precio, el impacto o el diferencial con el coste de combustión a través de combustibles fósiles, pues bueno, es mucho menos elevado. Hemos hablado también de soluciones como aerotermia. Entonces, aquí nuestra parte, ¿en qué consiste? En tratar de explicar todas estas condiciones, y luego hay una parte muy importante que sí que verdaderamente impacta en el ahorro, ¿no? que es el autoconsumo. El autoconsumo, con estos precios de la luz, hemos detectado que ha habido un incremento muy importante de la demanda de nuestras empresas instaladoras. Se consigue independizarse de alguna forma de la red eléctrica, y con esto por lo menos una parte de esos kilovatios hora no están sujetos a la variabilidad de precios y están más vinculados únicamente al coste de mantenimiento de la propia instalación. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, por último, y no quiero alargarlo mucho más, voy a hacer una última pregunta a Francisca Rivero, que tenemos la oportunidad de contar con ella aquí. Uno de los participantes nos pregunta si habrá otro plan PRE en un futuro próximo o se va a parar en el PRE 5000. Pues estamos estudiándolo, estamos valorándolo para evitar que pueda haber solapamientos con las iniciativas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No está descartado que lo haya, es decir, podría haberlo, pero estamos viendo cómo podemos ser complementarios, porque yo creo que eso es fundamental ahora. Hay muchos fondos sobre la mesa y hay que procurar que las iniciativas de todos sean complementarias y no compitan entre sí, ¿no? Entonces, vamos a ver los programas que publica, estamos trabajando con ellos de manera coordinada, y vamos a ver cómo se articulan los programas que son responsabilidad del MITMA, y después valoraremos si hay un nuevo PRE o no. Y si me permitís, ahora que se ha cerrado el PRE, hemos visto cómo el esfuerzo de las empresas, de los instaladores, de las asociaciones, ha hecho que, o explica en buena medida, el desequilibrio territorial que ha habido en la absorción de fondos del programa PRE. Desequilibrio en algunos casos obviamente favorable, es decir, hemos visto que el programa ha funcionado muy bien en determinadas comunidades autónomas, y en buena medida, aparte de factores climáticos que pueden explicarlo, en buena medida también es porque los instaladores han entendido el programa, han comprendido qué producto, qué proyectos estaban subvencionados, y se han dirigido directamente a las comunidades de propietarios para ofrecerles un proyecto de eficiencia energética que pues tenía en cierto modo casi las garantías de poder ser subvencionado, porque estaba
diseñado conforme a las bases reguladoras del programa. O sea que el papel de las empresas, el papel que podéis hacer en ese sentido es fundamental para difundir los programas y para ayudar a los consumidores, en muchos casos estamos hablando de familias, de consumidores domésticos, a proponer o a abordar proyectos de esta naturaleza que puedan ser objeto de subvención, ¿no? Yo creo que es fundamental que en eso nos ayudéis, porque nosotros tampoco vamos a poder llegar, por mucha comunicación y por mucho que reforcemos nuestros equipos, no vamos a llegar a esas familias o a esas pequeñas empresas a las que hay que darles un proyecto, en algún momento se ha dicho, un proyecto llave en mano, ¿no? Un proyecto cerrado, que de alguna manera ya sepamos en qué medida se puede beneficiar de una subvención, de un programa o de otro, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Pues la verdad es que no tenemos tiempo para más. El resto de consultas las recogeremos y las trataremos de responder a posteriori. Las que no han sido ya respondidas por los compañeros del equipo de AFME, que ya han respondido algunas, a los que doy las gracias realmente desde aquí. Gracias a todos los asistentes, a los panelistas. Por mi parte, desde CD Comunicación y portavoz de AFME, pues no puedo más que estar agradecido y espero que este webinar y las conclusiones que hayamos extraído de él nos sirvan para realmente sacar partido y aprovechar al máximo toda esta cantidad de inversiones millonarias que pueden dar un paso adelante a todo el país. Así que gracias a todos y bueno, pues seguiremos en contacto en el resto de canales que vayamos utilizando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias.